habla es la doctora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y estoy a cargo de la unidad didáctica Comunicación Efectiva 2. El día de hoy vamos a continuar con la segunda unidad de aprendizaje y vamos a desarrollar un tema que va a ser muy importante y que complementa el objetivo que tiene previsto nuestro curso. Veamos, hoy vamos a conocer en este tema número 1 el desarrollo de la expresión oral. Vamos a ir viendo a través de estos contenidos cuán importante resulta la expresión oral precisamente para que nosotros podamos comunicarnos. Antes de poder tocar este tema de la expresión oral, es importante que nosotros podamos señalar un aspecto que es fundamental de la comunicación. Nosotros sabemos que la comunicación es todo un proceso, ¿no? Y como la comunicación es todo un proceso, va a encontrar dos manifestaciones, va a encontrar dos caminos. Por un lado, va a estar la comunicación a través de la expresión oral y por otro lado la comunicación a través de la expresión escrita, ¿no? En este caso estamos precisando, ¿no?, una comunicación de tipo lingüística, porque usted conoce muy bien que existe también una comunicación de tipo no lingüístico. Si nos centramos en este primer grupo, vamos a encontrar, ¿no?, que para ambas manifestaciones, tanto la oralidad como la escritura, requiere del conocimiento de ciertos procesos que son fundamentales, ¿no? Hoy nosotros nos vamos a centrar precisamente en conocer y ahondar un poco más sobre la expresión oral. Bien, para hablar de la expresión oral es necesario que yo cite a este autor español, a este filólogo español. Acuérdese usted muy bien que un filólogo es una persona que dedica sus estudios, dedica su tiempo precisamente a estudiar el origen, los procesos y todos los cambios que tiene un idioma. En este caso, Daniel Cassany es un escritor, es un filólogo español que le ha dedicado parte de su vida a realizar estudios precisamente en nuestro idioma. En el año de 1994 presenta un estudio muy significativo en donde señala, ¿no?, la siguiente conclusión a la que él llega, ¿no? Y acá nosotros podemos evidenciar lo siguiente, ¿no? Y él señala precisamente que las habilidades orales son más practicadas y con una notable referencia, ¿no?, con una notable diferencia respecto a las escritas. Analice usted un momento, ¿no?, el pensamiento del autor, analice usted lo que sostiene Daniel Cassany y vea si es que en nuestro contexto, ¿no?, en nuestro día a día sucede ello, ¿no? Para la información que sostiene Daniel Cassany, él dice lo siguiente, ¿no?, la oralidad es más practicada con respecto, ¿no?, en comparación a la producción escrita, ¿no? Entonces, se entiende en otras palabras que nos comunicamos más a través de la oralidad y hacemos muy poca producción, ¿no? En todo caso, analicemos nosotros qué contexto, de acuerdo a nuestras actividades, me permiten desarrollar una u otra actividad dentro de este proceso comunicativo, ¿no? Ya el autor señala claramente por acá que la oralidad se practica con mayor frecuencia, ¿no? Y si nosotros nos detenemos un momento y analizamos ese contexto, no podremos señalar que sí, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos precisamente más a través de la palabra, ¿no?, la palabra oral. Muy bien, aquí vamos a encontrar una interrogante que nos vamos a hacer y que nos va a permitir un poquito aclarar las ideas, aclarar los conceptos que tenemos, ¿no? Y ante esta pregunta que nos vamos a hacer por acá, señala lo siguiente, ¿no? ¿Y cómo logro un buen mensaje? ¿Cómo hago para que mi mensaje pueda ser entendido, para que mi mensaje pueda comprenderse por un determinado grupo, ¿no? Todos los procesos comunicativos requieren precisamente que la comunicación sea efectiva, que la comunicación tenga éxito. Pero si en algún momento no me detengo a saber qué actividades son las que necesito para poder alcanzar el éxito, voy a tener una serie de dificultades, ¿ya? Entonces nosotros vamos a encontrar por acá lo siguiente, ¿no?, que es importante pensar qué es necesario para que pueda lograr un buen mensaje. Piense usted en algún momento, ¿no?, si es que se ha detenido, ¿no?, se ha detenido a poder responder esta pregunta que estamos formulando por acá. Nos hemos detenido en algún momento a poder analizar el contexto, la situación para podernos comunicar. Probablemente sí, obviamente porque el contexto así lo ha determinado, ¿no? Entonces vamos a ver por acá algunas sugerencias que van a ser fundamentales, ¿ya? Tenemos por acá algunos puntos que estamos precisando, ya, para que usted pueda tener en cuenta y pueda saber de qué manera,
¿no? Nosotros sugerimos que usted desarrolle la expresión oral, ¿ya? Muy bien, este primer enunciado señala que es importante que nosotros podamos emplear frases cortas. ¿Y por qué razón, profesora? ¿No? Porque si nosotros empezamos a trabajar enunciados que son muy largos, lo que vamos a generar, lo que vamos a producir en el oyente va a ser una sobrecarga, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que esta comunicación sea exitosa, y para que sea exitosa pues debe de cumplir una serie de exigencias. Una de ellas es poder recibir y entender la información que este emisor está enviando, ¿no? Entonces, no se recomienda trabajar enunciados que son muy largos. ¿Por qué razón? Porque trabajamos principalmente la sobrecarga, ¿no? Y ello es lo que nosotros queremos evitar. Punto número 2. Es importante que hagamos una recapitulación, ¿no? ¿Y por qué, profesor, tenemos que hacer ello? ¿En qué consiste? Porque recuerden que muchos de nosotros tenemos memoria a corto plazo. Eso quiere decir, o eso señala, ¿no?, que la información que nosotros recibimos, poco a poco nos podemos olvidar, ¿no? Y de repente nosotros no sostenemos una idea, no hemos podido captar la información principal, ¿no? Para ello se requiere que nosotros hagamos toda una recapitulación para que podamos tener, ¿no?, la claridad del mensaje que se está enviando, ¿ya? Punto número 3, también es importante que nosotros trabajemos algunos recursos, y dentro de esos recursos podemos encontrar por acá la contraposición. Y no solamente está la contraposición, a nosotros los oyentes nos va a convenir definitivamente que el emisor desarrolle ciertos recursos y esas ciertas estrategias que sean fundamentales, ¿no? Como por ejemplo la ejemplificación precisamente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos que ese mensaje sea entendible, que ese mensaje se comprenda, ¿no? Y a través de los ejemplos, a través de ciertas comparaciones, a través de la contraposición, nos permite un escenario mucho más claro, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos principalmente es que este emisor, ¿no?, o este orador emplee diferentes recursos, diferentes estrategias que nos permitan entender el mensaje, ¿ya? También es importante hacer una síntesis, ¿ya? La síntesis me permite consolidar una idea general, ¿no? ¿Por qué razón? Porque acuérdese usted muy bien que cuando se desarrolla este tipo de actividades se nos brinda toda una serie de información, pero es importante que nosotros podamos consolidar una idea general, que nosotros podamos tener la esencia, ¿no?, de esa información, el mensaje, que es lo que busca principalmente informarnos el emisor, ¿sí? También es importante que ordenemos los mensajes. Hay mensajes que estratégicamente, ¿no?, o hay enunciados que estratégicamente no pueden iniciar el discurso, tienen que estar al final, ¿no? Hay mensajes que precisamente son importantes en este momento, como el momento, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Entonces, es una estrategia que va a emplear el emisor para saber en qué momento construye su mensaje, ¿no? En qué momento utilizo este enunciado. De repente este enunciado es pertinente al inicio, probablemente ahí no funcione muy bien, quizás vamos a ir al desarrollo, o por qué no en el final de este discurso. Entonces el emisor tiene que sentarse a ordenar todas sus ideas para que sepa, ¿no?, cuál va a ser el orden de esos mensajes, ¿sí? Otro de los recursos que son importantes también para poder mejorar nuestra expresión oral es realizar pausas, ¿no? Las pausas me permiten retomar nuevamente el mensaje, ¿no?, refrescar un poco la idea, ¿no?, y tener un concepto mucho más claro. Entonces, a través de estas pausas incluso, ¿no?, le doy la posibilidad al receptor para que él también pueda ordenar sus ideas. Porque acuérdese usted muy bien que en una participación donde usted es el orador, nosotros los receptores estamos a la expectativa de la información que usted nos va a dar, ¿no? Y por lo tanto, nosotros vamos tomando nota, vamos haciendo de repente algunas consultas, vamos resaltando algunas ideas. Por lo tanto, dentro de mi participación, dentro de mi discurso, es importante que nosotros podamos hacer esas pausas que van a ser significativas precisamente para la oralidad, ¿sí? Muy bien, veamos por acá. Entonces, ¿cómo concluimos, profesora, la importancia que tienen las palabras, ¿no? Si bien es cierto, ante la interrogante de cómo construye un buen mensaje y ante estos puntos que hemos señalado, vamos a sostener por acá una idea, ¿no?, que la expresión oral
lo recomendable es buscar ciertos principios que van a ser fundamentales para nosotros. ¿Y cuáles son esos principios? Lo que usted está observando por acá. Mire, claridad, concisión, sencillez y naturalidad, ¿no? Y además, todo ello, todos estos 4 principios, respetando la coherencia interna del mensaje, la lógica, que se pueda entender, que se pueda comprender. No podemos crear procesos comunicativos donde la comunicación genere una distorsión del mensaje, ¿no? Los procesos comunicativos tienen que ser empáticos, tienen que ser sencillos, tienen que ser naturales. No puedo tener procesos comunicativos forzados, porque lo único que vamos a generar simplemente es una dificultad de poder comprender el mensaje, ¿no? Entonces, siempre yo en mi condición de orador, en mi condición de emisor, pues debo de pensar cuáles son los recursos que van a ser más necesarios, más pertinentes para que yo pueda construir correctamente el mensaje. Si yo no me detengo a analizar previamente mi contexto, no me detengo a analizar la persona que me va a escuchar, ¿no? El escenario donde me voy a encontrar, el contenido de mi trabajo que voy a mencionar, entonces no voy a poder encontrar un ambiente que me permita realmente llegar con el mensaje, ¿no? Entonces, acuérdese usted muy bien que la comunicación va a buscar en todos los escenarios ser efectiva, es decir, que ésta se pueda manifestar, que ésta se pueda desarrollar, porque caso contrario no podríamos hablar de un proceso comunicativo y ello hay que tenerlo presente siempre. Dentro de las organizaciones, por ejemplo, es importante también señalar este punto. Trabajamos o se trabaja en algunos lugares una comunicación un poquito complicada, ¿no? ¿Y por qué razón complicada, profesora? ¿No? Porque estamos observando que precisamente hay una comunicación más vertical, ¿no? ¿Qué quiere decir una comunicación vertical? Una comunicación donde el orden jerárquico, ¿no? Está tomando la primera posición, ¿no? Y por lo tanto comunica en esta forma, ¿no? Se comunica en esta forma, la jerarquía predomina, ¿no? Por lo tanto la persona que tiene el poder está en la parte superior y se comunica en esta forma hacia, ¿no? Hacia abajo, que están las personas, en este caso consideradas como los colaboradores. Ese es un gran inconveniente que se tiene para poder desarrollar los procesos comunicativos, porque lo que se pretende ahora en las organizaciones es desarrollar una comunicación mucho más horizontal, donde exista igualdad, donde exista simetría, ¿no? Con todas las personas que pertenecen dentro de esta organización, ¿ya? Entonces, acuérdese usted muy bien que hay 4 puntos que son fundamentales en la expresión oral: claridad, concisión, sencillez y naturalidad. Es lo que buscamos siempre dentro de los procesos comunicativos, ¿ya? Muy bien, vamos a tener por acá lo siguiente, ¿no? La expresión oral tiene que ser un proceso muy cuidadoso, tiene que ser un proceso donde nosotros le dediquemos mucho cuidado, mucha atención cuando precisamente queremos manifestar la información. Para ello es importante hablar de la estilística de las palabras. Esta palabra estilística, ¿no? Y usted puede pensar en estos momentos, ¿a qué términos cree usted que asocia la palabra estilística? ¿No? Seguramente usted en este momento está pensando, ¿no? En elegancia, ¿no? En belleza, en delicadeza, ¿no? Y es que precisamente este término engloba esos conceptos que usted tiene, ¿ya? Entonces lo que se busca dentro de la expresión oral es hacer que esta palabra, ¿no? Tengan belleza al momento que éstas se reproduzcan, al momento que ellas lleguen a emplearse dentro de un proceso comunicativo. Por ello es importante citar por acá la retórica, ¿no? La retórica viene a ser una ciencia o una disciplina que me va a disponer recursos que van a ser necesarios para que yo pueda construir el discurso. Y ya por acá está siendo recurrente que yo mencione, ¿no? Y que usted pueda ver incluso acá en su material la palabra discurso. Y es que en esta expresión oral lo que se busca ya no solamente es una exposición, un sustento de ideas. Lo que buscamos ahora nosotros es la participación en discursos, ¿no? Y los discursos como que tienen ciertas exigencias que vamos a ir detallándolas por aquí, ¿ya? Entonces vamos a conocer qué me dice la retórica, ¿no? Para hablar correctamente, para que estas palabras tengan belleza, ¿qué me sugiere? A ver, vamos a conocer algunos puntos que van a ser fundamentales.
Bien, la retórica me señala por acá lo siguiente, ¿no? Emplee un nivel de tipo estándar para la comunicación, ¿no? Y este nivel de tipo estándar sugiere la retórica que sea coloquial, en el sentido de que haya confianza, ¿no? Partiendo de nosotros, ¿no? Partiendo de nosotros hacia el público, hacia el escenario donde nosotros vamos a desarrollar esta comunicación, ¿ya? Emplee frases cortas, ¿no? Y lo que ya habíamos señalado anteriormente, enfatice, ¿no? Repita ciertos enunciados con la intención de que, este receptor pueda tener claridad de las ideas que nosotros estamos transmitiendo. Son recursos fundamentales. ¿Qué más podemos encontrar por acá? Recalque sus ideas, haga su síntesis, permita usted la intervención de su público, ¿no? La intervención del público toma un gran protagonismo, ¿no? Los oyentes, el público precisamente, ¿no? Toma un gran protagonismo, asume un rol cuando nosotros le damos la participación, hacemos que estas personas también se involucren dentro de estas acciones, ¿sí? Haga pausas, acuérdese usted muy bien, tómese unos segundos para que nuevamente refresque el mensaje y pueda seguir transmitiéndole al grupo que precisamente usted está trabajando, ¿ya? Muy bien. También es importante, ¿no? Hacernos una pregunta, una interrogante que quizás puede estar por ahí oculta, ¿no? Y es que, ¿cómo logro captar la atención? ¿No? Si bien es cierto, ya la información que yo voy a brindar es una información que va a ser de interés y por lo tanto el público va a estar en expectativa, pero surge también esta pregunta, ¿no? De poder saber cómo puedo captar la atención de los oyentes, ¿no? Y ante esa pregunta voy a darle base, ¿no? A la literatura. ¿Por qué razón? Porque la literatura, ¿no? Como disciplina, como arte, me permite también tomar algunos recursos de este arte para que yo los pueda aplicar en mi comunicación, ¿no? Entonces vamos a encontrar por acá el uso de comparaciones, el uso de figuras literarias, la personificación, la dramatización, la comparación, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los puntos que precisamente yo los puedo tomar de la literatura. ¿Para qué? Para poder enriquecer el mensaje que estamos dando, ¿no? Entonces, si yo le dedico tiempo, ¿no? A mi preparación, si yo le dedico mucho cuidado a esta emisión de la información, entonces vamos a encontrar un escenario totalmente distinto, un proceso comunicativo realmente exitoso, ¿no? Y es lo que nosotros necesitamos. Acuérdese usted muy bien que desde que ya nosotros estamos en el nivel superior, estamos obligados a poder desarrollar no solamente la comunicación escrita, sino también la comunicación oral, porque debemos de dejar en evidencia que puedo fácilmente sostener una idea, que fácilmente puedo dar mi punto de vista, que fácilmente puedo sostener, ¿no? Argumentos, no puedo trabajar argumentos, ¿no? Y entonces, con estos recursos que nosotros tenemos por acá, que se los debemos a la literatura, podemos seguir enriqueciendo el mensaje que nosotros tenemos, ¿ya? Muy bien. Con ello, ¿no? Con este preámbulo, nosotros vamos a trabajar también lo que es el discurso. ¿Qué diferencia, profesora, entre una exposición y un discurso? Lo que nosotros vamos a encontrar por acá es la misma exigencia que va a tener cada una de estas actividades, ¿ya? El rango vamos a trabajarlo más o menos de esta manera. En este nivel está la exposición y el discurso tiene un nivel, digamos que superior, ¿ya? Ambos son ejercicios propios de expresión oral, por supuesto, pero vamos a encontrar algunas diferencias, ¿sí? Vamos a encontrar algunas diferencias. Veamos, se dice que este discurso, ¿no? Antes de que este sea oral, ha tenido que construirse de manera escrita, ¿no? Ya quizá más adelante nosotros con la práctica fácilmente podemos trabajar un discurso, pero se recomienda, ¿no? Que primero nosotros redactemos este discurso porque va a ser fundamental. Vamos a tener una base y sobre esa base nosotros vamos a hacer la participación, ¿ya? Muy bien. ¿Qué se entiende entonces por discurso? ¿No? Se entiende por discurso que viene a ser una sucesión de palabras. Estas pueden ser extensas, estas pueden ser cortas, va a depender del contexto, ¿no? El contexto determina qué tiempo, ¿no? Qué cantidad de información, ¿no? Es la que nosotros vamos a brindarle a un determinado público, ¿ya? Es ordenado, ¿no? Es acomodado y tiene cierta proporción. ¿Por qué se dice que tiene cierta proporción? Porque así como todos los textos que ya hemos visto en algún momento, ¿no? Este discurso cumple un esquema.
¿no? Y los esquemas son partes significativas de estos textos que en su conjunto me permiten tener una unidad lingüística, ¿sí? Expresa un mensaje claro, hay una idea que se necesita sostener que nosotros vamos a dar, ¿ya? Bien, en un discurso nosotros asumimos el rol de oradores o de comunicadores y por lo tanto, ¿no? Yo en función de comunicador, ¿no? Voy a conocer mi discurso, voy a organizarlo para trabajarlo correctamente, ¿no? Entonces los discursos no se improvisan, ¿no? Los discursos requieren de una preparación previa y para ello yo, ¿no? Que voy a ser en estos momentos el comunicador, nosotros que vamos a ser los oradores, pues vamos a conocer muy bien el discurso y lo voy a organizar, voy a aplicar mis estrategias que van a ser fundamentales para mi participación, ¿no? Vamos a encontrar también que el orador va a tener la posibilidad de poder desarrollar dos tipos de discurso, ¿no? Por un lado vamos a encontrar los discursos de carácter persuasivos y por otro lado vamos a encontrar los discursos de carácter académicos, ¿ya? Estamos tomando esta diferencia para que usted conozca principalmente las intenciones que hay para cada uno de estos discursos, ¿ya? Porque en sí, si vamos a considerar el discurso, vamos a tener una sola idea, ¿no? Que es una exposición que sustenta un determinado tema, pero vamos a ver que dentro de esta exposición que se hace, ¿no? La finalidad que tiene cada uno de ellos es el punto que los hace totalmente diferentes, ¿sí? Bien, y ya por lo menos los términos que tenemos acá de cada uno de los discursos nos dan una idea, nos dan por lo menos un concepto, una asociación de palabras que me permite un poco entender, ¿no? Cómo se tiene que trabajar un discurso persuasivo y de qué manera se construye un discurso de carácter académico. Veamos por el primero, ¿ya? Hablamos de un discurso de carácter persuasivo cuando existe una intención. Cuando hay una intención de parte de quién? De parte del orador. El orador tiene una idea ya bien clara y dice, yo el día de hoy debo de convencer, debo de producir efectos, debo de modificar la conducta, ¿no? Entonces, a través de la participación de este mensaje, ¿no? Se construye un texto que me permita convencer al público, convencer al oyente de la información que nosotros estamos dando. Se trabaja mucho, por ejemplo, en política, ¿no? ¿Por qué razón? Porque usted sabe muy bien que los políticos sostienen, ¿no? Y buscan a aquellas personas que puedan ser partícipes de su ideología, ¿no? Entonces, aquí en un discurso de carácter persuasivo nosotros tenemos una intención del autor, ¿no? Que precisamente está centrada en producir efectos en nosotros, modifica nuestra conducta y por lo tanto, ¿no? Va a lograr convencernos del argumento que está sosteniendo, ¿no? Entonces, en este tipo de discurso vamos a encontrar precisamente una intención clara y es convencernos, ¿no? Sucede mucho también, por ejemplo, cuando se hace alguna venta, ¿no? Cuando se hace algún tipo de negocio, se evidencia, ¿no? Principalmente un discurso de carácter persuasivo, ¿ya? Totalmente diferente es el discurso de carácter académico, porque en este discurso de carácter académico, ¿no? Vamos a encontrar un entorno que precisamente puede ser educativo, ¿no? Puede ser también empresarial, pero que tenga, ¿no? Esta intención, donde se habla de un tema en concreto, ¿no? Se va a planificar previamente, igual como se trabaja un discurso de carácter persuasivo, su redacción tiene que ser formal y objetiva, pero aquí vamos a encontrar la diferencia. Y es que el discurso de carácter académico busca principalmente informar a los oyentes de un tema nuevo. No hay ninguna intención persuasiva, no busco convencer del tema que estoy sosteniendo. Lo que busco, lo que pretendo precisamente, ¿no? En un discurso de carácter académico es informar, es dar conceptos, datos que van a ser significativos, que van a ser valiosos, ¿no? Para el oyente, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, por acá, ¿no? Las famosas clases, las clases magistrales, la sustentación, por ejemplo, de una tesis, una reunión de repente de trabajo, ¿no? Vamos a encontrar esos escenarios donde la intención es totalmente diferente al discurso de carácter persuasivo,
¿no? Y es que estos escenarios buscan precisamente informar sobre un tema, ¿no? A través de esta información que nosotros damos, lo que se busca principalmente es el conocimiento, es inculcar ese conocimiento, es fomentar el conocimiento, ¿sí? También suma, ¿no? También es importante resaltar por acá, por ejemplo, la presencia de investigación, ¿no? Porque es aquella que me permite, una actividad que me permite ahondar para poder obtener mayor información, ¿ya? Vamos a encontrar por acá lo siguiente, ambos discursos que tienen sus intenciones, cuando se redactan, vamos a encontrar tres partes que son significativas en ello, ¿ya? Y yo he colocado de manera intencional un cuadro, ¿no? Y de manera paralela sus nombres que nos permitan evidenciar cuáles son estas partes. Si nosotros trabajamos un discurso de carácter académico, vamos a encontrar que cuando este se redacta, ya va a tener tres partes que en algún momento quizás nosotros no hemos escuchado, ¿no? Y es que las tres partes que presenta este discurso académico vienen a ser la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, piense usted en estos momentos en una clase que ya ha tenido, ¿no? Se inicia, ¿no? De repente son unas preguntas generales, se da todo el bloque informativo, que ya viene a ser en este caso el desarrollo, y hay una idea de cierre, ¿no? Que para este discurso sería exactamente la conclusión. Pero si nosotros hablamos de un discurso de carácter persuasivo, en este tipo de discurso lo que vamos a tener por acá van a ser también tres partes, pero esta primera parte del discurso de carácter persuasivo ya no se le llama introducción, vamos a encontrar con el nombre de exordio. ¿Qué significa el exordio? El exordio es equivalente a la introducción, por eso que lo he colocado de manera paralela, es equivalente, pero resulta que el exordio viene a ser la primera parte del discurso persuasivo, y como el persuasivo tiene la intención de modificar conductas, entonces vamos a encontrar un exordio que precisamente trabaje ello, ¿no? Que tenga esa intención, y va a ser totalmente evidente, ¿no? La intención que tiene este discurso. Vamos a encontrar también el desarrollo, que es de manera igual, ¿no? Tienen el mismo nombre, la misma denominación, pero la idea de cierre ya en el discurso de carácter persuasivo cambia. Ya este no es conclusión, porque conclusión nosotros lo encontramos por el académico. Lo que tenemos por acá nosotros es el peroratio. El peroratio, o también en algunas fuentes usted lo puede encontrar con el nombre de peroración, viene a ser la parte de cierre de los discursos, ¿no? Y piense usted, por ejemplo, en un discurso político. ¿De qué manera cierran los discursos estas personas? ¿No? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se emplean preguntas reflexivas, se emplean algunos pensamientos, se cita de repente algún enunciado que me permita seguir motivando, seguir teniendo esa intención apelativa, aquella intención de persuadir, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos por acá precisamente son sus estructuras, ¿sí? Ambos tienen que ser formales, ambos tienen que ser serios, ambos tienen que trabajar un tema, pero resulta que mi intención es estos cambios, ¿no? Si yo quiero convencer, trabajo un discurso persuasivo, pero si yo quiero informar, me dedico principalmente a trabajar un discurso de carácter académico, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a tener por acá es este escenario donde la oralidad se hace evidente, no solamente a través del ejercicio que hacemos nosotros los oradores, sino también a través de la emisión de estos discursos que van a ser fundamentales, ¿ya? Para que nosotros podamos transmitir las ideas que tenemos, ¿sí? Muy bien, querido estudiante, gracias por la atención del día de hoy.